Buenas noches, les saluda Haroldo Sánchez con el programa A Fondo del noticiero Guatevisión. Hoy vamos a abordar un tema que pareciera pasar desapercibido para la mayoría de la población, y es que la formación musical en las escuelas y colegios está en riesgo. Acompáñenos y va a ver usted el porqué. La música tiene múltiples implicaciones para el ser humano, desde que nos ayuda a ubicarnos, a situarnos en un tiempo y en un espacio. Todos los seres humanos tenemos la necesidad de sentirnos parte de una familia, de un grupo, de una sociedad. La mayoría de culturas aprovechó la membrana de los instrumentos para producir percusión. En todos los continentes tenemos diversos tipos de tambores. También la mayoría de culturas produjo elementos con aerófonos. Pero solo en América Latina se produce una forma de expresión musical enraizada con la cosmovisión, enraizada también con las creencias, con la religión, pero enraizada también con la física. Y es este instrumento. Durante años los arqueólogos lo tuvieron en las vitrinas, diciendo que era un vaso ceremonial. Un día lo vio un músico y vio que tenía un pequeño agujero. Cuando él vio el agujero dijo, esto tiene que sonar. Y le dijeron, no, es un vaso ceremonial. Se colocaba una bebida ritual. Y él dijo, bueno, pues coloquemos una bebida. En este caso no es ritual, pero veamos qué efecto produce. Y al colocar la bebida, el instrumento sonó y nos encontramos ante la maravilla de las vasijas silbadoras que son producto de los pueblos originarios de América Latina. Esto nos hace a nosotros plantearnos y entender cómo la música, cómo las artes estaban plenamente relacionadas con las ciencias y con la vida completa de las sociedades, porque si usted lo analiza, este es un vaso y este es el otro. Y aquí tienen el efecto que nos enseñaban en la clase de física fundamental, el vaso comunicante. El agua empuja el aire empuja hacia acá y de este lado se produce el sonido. Es el efecto de un instrumento que suena empujando el aire, es un instrumento hidráulico. Veamos nosotros la importancia de la música en las sociedades. La música es, entre otras cosas, un excelente recurso educativo, ya que con ritmos y sonidos se fortalece la memoria y se expande la creatividad. Durante 60 años en Guatemala, el Magisterio en Formación Musical logró formar generaciones de maestros musicales con altas capacidades y conocimientos. La búsqueda de la excelencia y la mejora motivó a la evaluación de aumentar el nivel educativo, llevándolo a la universidad. Durante años se trabajó en crear propuestas de currícula a cubrir para lograr ese fin. Sin embargo, en el proceso hubo cambios inesperados que ponen en riesgo el futuro de la formación musical en el país. El inicio del problema es que el Magisterio de Educación Musical en este momento está clausurado. La última promoción de maestros de educación musical egresó el año pasado, el 2015.
La carrera de sustitución que creó el Ministerio de Educación es el bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en educación musical, donde vagamente se ve ni siquiera educación musical, sino que algunos aspectos de instrumentales musicales, que es muy corto. Las repercusiones se empezaron a notar pronto. Desde que se dio este cambio abrupto, porque fue un cambio sin previo aviso, digámoslo así, nosotros inscribimos en un año, en el 2013, para maestros, y en el mismo mes de enero el ministerio mandó la orden que era bachillerato. Desde ese entonces nosotros estamos luchando porque esa malla curricular se cambie. El beneficio para nosotros es que la malla curricular sea exclusivamente para la preparación de un maestro de educación musical, porque el bachillerato lo que va a hacer es preparar el paso a la universidad. Entonces nosotros lo que solicitamos es que nos escuchen, que lleguemos a un acuerdo de poder readecuar, de poder modificar esa malla, porque está afectando. Hay mucha deserción de parte de los jóvenes que nos llegan a la escuela. Los formadores universitarios señalan que la preparación a nivel diversificado presenta graves deficiencias. Nosotros en la universidad recibimos estudiantes de muchas instituciones. La mayoría son bachilleres. Actualmente, de los maestros de música que recibimos son bachilleres. Sin embargo, estas cohortes nuevas de maestros de música vienen con deficiencias tanto en los saberes musicales como en sus competencias psicopedagógicas. Entonces, considero que se debe revisar la malla curricular de las normales de música para que entren a la universidad sin estas deficiencias, o podríamos trabajar conjuntamente para verdaderamente revisar esas mallas y que el estudiante no tenga tantos problemas al entrar a la universidad, que le sea más fácil adaptarse a la universidad y al currículum que tenemos. Sin embargo, tienen tanto talento los estudiantes que logramos nivelarlos con muchos esfuerzos de los catedráticos y logramos nivelarlos en un año más o menos, pero sí es un trabajo muy arduo que se podría resolver, digamos, dentro del bachillerato mismo. El Ministerio de Educación sabe que es preciso hacer cambios y trabaja en ello. Estamos realizando una revisión de la malla curricular del bachillerato en educación con especialidad en educación musical, que es el que se está ofertando ahora a nivel de bachillerato. Estamos haciendo esa revisión curricular para identificar y evidenciar o visibilizar que hay otras artes a las que se le debe prestar atención, en el cual se les debe desarrollar competencias a los estudiantes para su paso a la universidad. Pero también es bien importante, por eso creemos nosotros que el componente más importante es la formación de docentes para esos bachilleratos y asegurar, de seguro con la universidad, para que garantice también la formación adecuada de los que estudien los profesorados. El enfoque de expresión artística pretende dar espacio a las artes, lo cual es positivo. Sin embargo, la decisión de eliminar el magisterio en formación musical y establecer un bachillerato cuyo enfoque es la expresión artística trae más repercusiones negativas que positivas. Sin duda es necesario hacer mejoras en la educación. Por ello, se buscó elevar el nivel universitario en la formación de profesores en formación musical, pero los cambios que se implementaron están de momento lejos de los resultados esperados. Pausa, pero volveremos con más de este programa a fondo. FLADEM es el nombre con el que se conoce el Foro Latinoamericano de Educación Musical. Está integrado por varios países. La finalidad es que en el área latinoamericana la formación musical mantenga el más alto nivel. Ante el cierre del magisterio en formación musical, músicos, niños y varias organizaciones latinoamericanas se pronunciaron. ¿Quién dijo
que la educación musical no es importante? ¿Quién dijo que hay que sacar la educación musical de las escuelas y los magisterios en Guatemala? Nosotros, desde Argentina, estamos a favor de la educación musical en todas las escuelas del mundo y más en Guatemala. Nosotros estamos juntos en Guatemala. Básicamente hay una tendencia en Latinoamérica a adoptar ideologías extranjeras para darle forma a la educación musical y que se dirige hacia la fusión de áreas artísticas en una sola área que se llama expresión artística. El efecto para Guatemala ha sido que las áreas que se han fusionado han perdido importancia, valor, tiempo y muchas cosas al estar fusionadas en una sola área. Hemos tenido discusiones con el Ministerio de Educación muy intensivas, fuertes, tratando de remover esa forma de pensamiento, pero no ha sido posible. El problema que yo veo en el trasfondo es que esta forma de pensamiento lo que provoca es un replicamiento o una clonación, digamos, de las personas que les impide tener su propia identidad, su propia expresividad, su propia sensibilidad. La idea es repetir, digamos, la forma de pensar y de sentir en cada persona en base a un patrón internacional que está interesado únicamente en la productividad, desde una forma de verlo económico, ¿verdad? Que la persona es más productiva si genera más dinero o más ganancias, no importa si su expresividad, su sensibilidad y su identidad no existen. Entonces, nuestra lucha ha ido enfocada a permitir que el magisterio de música cambie, pero cambie para bien, no para desaparecer, que es lo que está ocurriendo. En Latinoamérica, varios países apostaron por la expresión artística. Tras la experiencia vivida, apoyan a FLADEM Guatemala en su petición. El lenguaje musical es condición imprescindible para la construcción de autonomía. Reprimir su aprendizaje es una política mortífera que Latinoamérica no quiere ya más. Es por ello que adhiero sin reservas a la campaña de FLADEM Guatemala. Desde Argentina, Carlos Ravina, otro colega. Estamos muy preocupados por lo que está sucediendo a nuestros compañeros maestros en Guatemala y enviamos desde Brasil todo nuestro apoyo a la iniciativa del FLADEM. El libre acceso a la educación musical en la escuela es un imperativo moral. Rescatemos la educación musical en Guatemala. En el año de 1997, el Estado salvadoreño eliminó la carrera de educación musical del pensum nacional. Desde esa fecha no ha habido nuevas graduaciones de maestros y maestros de música en El Salvador. Esa decisión ha traído serias consecuencias en la educación integral de las niñas y niños salvadoreños. Muy pocos reciben educación musical en sus escuelas. Por esa razón, nosotros estamos conscientes de la necesidad de que se mantenga en todo nuestro país la educación musical a nivel universitario o en escuelas normales. Apoyamos al FLADEM Guatemala y al resto de maestras y maestros de educación musical en su lucha porque esa carrera no sea cancelada. El conflicto está en el interés estatal o institucional, no solo a nivel estatal, también privado, de responder a estándares internacionales. Eso es lo que al final nos provoca el tener que seguir un patrón, una ideología que no permite irse hacia ninguno de los lados. Es totalmente cerrado. Lo que esperaríamos es esa apertura, que no tengamos que responder a un estándar internacional o que se responda a ese estándar internacional, pero con creatividad. Pasa lo mismo con los sistemas de acreditación, el ISO y todos esos sistemas de acreditación internacional que
le marcan a uno cada paso a dar y uno no puede desviarse, no puede pensar, no puede crear, no puede tener nada que se salga de ese marco. Y para un artista eso es totalmente contrario a su forma de ser y de sentir. El cambio de autoridades dentro del Ministerio de Educación permitió la apertura para hacer revisiones en este importante tema. Es una decisión tomada con anterioridad, en la cual nosotros como una gestión nueva estamos haciendo revisiones para darle importancia a cada una de las artes y no solamente la educación musical. Hay 4 disciplinas o 5 disciplinas bien identificadas como danza, música, teatro, también está los medios audiovisuales, que es fotografía y cine. A pesar del reporte de resultados negativos en otros países, Guatemala parece seguir avanzando en fortalecer el profesorado en expresión artística y dejar de lado los formadores musicales. En los primeros 3 ciclos de formación de los profesores en expresión artística, estas eran las áreas que tenían, y como pueden apreciar, hasta en el 3er ciclo tenían una formación en lenguaje artístico 1, música. Entonces no había un énfasis en los primeros 2 ciclos. A partir de, con la reforma curricular que ya hicimos y ya está aprobado en el Consejo Superior Universitario, es que a partir del 4º ciclo ustedes pueden apreciar, hay mayor presencia de áreas que la apuestan a la formación musical. Y para el 5º ciclo, que corresponde al primer semestre del 2017, estas son las áreas curriculares que están ya presentes, con énfasis en educación musical. Y el 6º ciclo, que sería la segunda parte del 2017, y es ahí donde la primera promoción de profesores estarían graduándose de la universidad, pueden apreciar que tienen mayor presencia. Aquí hay un detalle mayor, digamos, qué es lo que hay a partir del 4º ciclo, 5º ciclo y 6º ciclo. Ahí están la organización y la descripción, ¿verdad?, de cada una de las áreas que están presentes. Esto no estaba en la propuesta curricular inicial. Nosotros apostamos al arte porque el arte debe ser el medio para desarrollar muchas áreas curriculares. Comunicación y lenguaje. ¿Cuántos niños o estudiantes tenemos con un alto grado de timidez en el sistema educativo? Las artes podrían ser el medio para desarrollar competencias de comunicación, de lenguaje, competencias de formación ciudadana, competencias de matemática, de las ciencias. De alguna manera, los tomadores de decisiones en algún momento creyeron que el arte no podía ser el camino para desarrollar a la persona, pero la gestión nuestra sí cree que el arte puede ser el mejor medio para desarrollar las capacidades y tener a las personas estudiando y preparándose. El Foro Latinoamericano de Educadores Musicales, conocido como FLADEM, busca que el magisterio en formación musical vuelva a establecerse y que se mejore la currícula existente en el profesorado actual. La carrera en este momento en la universidad es una malla curricular que fue consensuada tanto por los especialistas curriculistas de la Universidad de San Carlos como por la DIGECUR, la Dirección General de Currículo del Ministerio de Educación. Entonces hubo una propuesta de parte del Ministerio de Educación, la universidad lo aceptó y es lo que se implementó, pero como repito, es en expresión artística. ¿Estarán a tiempo de evitar la pérdida de la formación musical de calidad en las escuelas? Nosotros creemos que sí, estamos a tiempo. Es más, no hemos tenido ni siquiera una promoción graduada hasta el 2017, entonces creo que fue oportuno a que nosotros hayamos podido intervenir, por lo menos garantizar que haya formación. Y lo estamos haciendo nosotros de manera proactiva, no estamos respondiendo tanto así como una presión, una demanda. Lo hacemos porque nosotros mismos creemos en el cambio y creemos que sí es importante hacerlo. Y de la misma forma como lo hicimos con este profesorado, que era lo más urgente, lo estamos ya trabajando para el bachillerato. FLADEM Guatemala busca que se vuelva a dar un espacio específico y adecuado para la formación musical, ya que la generalidad de expresión artística que se ofrece en la actualidad tiene muchas carencias y países que pasan por experiencias similares respaldan la importancia de esta petición. El Ministerio de Educación, en constante tensión por el tema de presupuesto inadecuado, entre otras cosas,
busca maximizar esos recursos. Inevitablemente esto repercute en la calidad educativa, aunque manifiestan las autoridades actuales que están conscientes de la importancia del arte en la educación integral. Esto no quiere decir que el Ministerio esté considerando la posibilidad que la carrera de Magisterio en Formación Musical sea abierta de nuevo. Este Ministerio de Educación le apuesta a la formación universitaria de los docentes. Entonces, en ningún momento volvería a ser magisterio en educación musical, sino al contrario, la formación siempre estaría centrada a nivel universitario, a través de profesorados, pero especializadas en las distintas artes. Profesionales de la música insisten en que los formadores y maestros de arte deben ser especializados para ser efectivos. Quiero dejar claro que no estoy en contra que en los colegios se reciba teatro, danza y música. El problema es cuando se recibe expresión artística, porque se pretende que una sola persona tenga la capacidad de poder actuar, bailar y hacer música al mismo tiempo cuando no se le ha dado la preparación. El teatro, como la música, como la danza, son 7 años de estudio para poder desarrollarlos. En cambio, aquí a nivel universitario se pretende que con un curso de canto el maestro ya sea cantante. Además de eso, tenga la capacidad de poder enseñar en las escuelas y en los colegios con 6 meses de preparación. Eso es imposible, es ridículo. Pero hay muchas personas que defienden eso. Con un semestre de danza no vamos a pretender que el maestro sea bailarín o que pueda enseñar coreografías. Yo llevo 18 años de ser maestro de música. Tengo una licenciatura en administración y todavía aprendo a dar clases. En un semestre lo logran. Creo que no. En una clase de la maestría nos enseñaban técnicas específicas de aprendizaje. ¿Dónde aprenden esas técnicas? Esa es la pregunta. Los de bachillerato, ahora que están saliendo de bachilleratos con especialización en formación musical, ¿tienen esas estrategias para dar clases? Entonces, cuando llegan a la clase y alguien que no sabe les da música, ellos nada más imitan, no aprenden. Pero cuando el maestro de música llega a la clase, les enseña a hacer música y de una manera correcta, técnica, vocalmente, instrumentalmente, para que se expresen. Y hay algo muy importante que debo de enfatizar. El maestro de música sabe cuáles son los procedimientos perfectos para que el alumno lo logre. El que les llega a enseñar una canción no lo sabe. No estamos hablando de una utopía. En nuestro país, la tradición de formación de educadores musicales tenía más de 60 años y había llegado a un nivel respetado, al menos en nuestro contexto cercano, que es el contexto latinoamericano. Creo que Guatemala no debe retroceder en esto. Si ya teníamos nosotros maestros de educación musical, mantenerlos. Y mantenerlos ahora que se trasladó la formación al nivel universitario. Y mantenerlo bien. Un error al trasladar al nivel universitario fue transformar al educador musical en un expresador artístico. Porque si antes sabía hacer de una manera aceptable lo musical, ahora no puede hacer ni la música, ni el teatro, ni la danza, ni la plástica. Allí hay un retroceso. La música es esencial en el ser humano y nos ha dado muchísima tristeza de que lamentablemente hemos hablado con ministros, con la ministra anterior, con el ministro actual, y hemos avanzado muy poco. No vemos en ellos la comprensión exacta, ¿verdad? Y que ellos tengan conciencia de la gravedad de la problemática, porque en pocos años ya no vamos a tener maestros de educación musical, ya no vamos a tener formación musical y la música desaparecerá de las aulas. El resultado de estas decisiones afecta a largo plazo y como sociedad no hemos siquiera notado el problema. Bueno, el llamado que yo haría es a varias entidades. Primero,
a los diputados, porque la educación es un derecho nacional. Que la marimba se fomente es un derecho a nivel nacional. Si los maestros de marimba desaparecen, dentro de 20 años nuestro instrumento nacional desaparece también, junto con la educación. El llamado también es para el Ministerio de Educación. Nosotros tenemos más de un año de estar tocando puertas. Necesitamos que realmente se escuche la voz de los maestros, de los profesionales, que salimos a las calles a exigir la educación musical de calidad. Se nos presenta cuando nosotros llegamos que la expresión artística, pero no han querido escuchar por qué es que todos los profesionales dicen no a la expresión artística. Esto lleva a destapar otras deficiencias del sistema educativo y de la importancia que como sociedad damos a la educación. Nosotros estamos en la disposición y digamos de hacer el análisis presupuestario para ver la viabilidad de nuevas contrataciones de maestros, por un lado. Pero cuando usted está en la administración pública, usted debe establecer prioridades. Desafortunadamente, este aspecto, digamos, de la formación en arte es prioridad, pero le urge, por ejemplo, apostarle a la cobertura, contratar a otros maestros para atender a más niños. Tenemos muchos niños fuera de la escuela. Y entonces tratamos la manera como prioridad principal es atender a la cobertura, lograr que ellos lleguen a la escuela. Y quisiéramos contratar a esos 2.500, pero para eso tenemos que hacer el análisis todavía. Pero estamos dispuestos a hacerlo porque creemos que más que el derecho que ellos tienen para un trabajo, los niños tienen el derecho de recibir la formación de manera integral y con especialistas sería lo máximo. En Guatemala, prácticamente la mitad de las escuelas funcionan en el sistema multigrado. Esto repercute indudablemente en la calidad educativa. ¿Cómo pretendemos que un solo maestro logre dar formación integral a 6 grados simultáneamente? Un país que no invierte en educación sufre invariablemente el incalculable costo de su carencia. Sin educación, sin arte, no podemos hablar de desarrollo. ¿Qué haremos como sociedad para que la educación integral sea una realidad? Si tan solo aprendiéramos a escuchar, podríamos abrir nuestros oídos a esa gran sinfonía de los seres humanos, al canto del corazón, al canto de la vida, al pálpito que nosotros tenemos del amor de una madre que comienza a tararear para un niño, de un niño que le canta a su país, al sonido de los distintos idiomas que están cerca de nosotros, y no digamos a la música ya estructurada desde una manera intencional, los sonidos de nuestra marimba, los sonidos de las orquestas, los sonidos de las bandas. Todo ese entorno nos hace cada día más humanos. Ojalá la música esté para siempre en nuestros corazones. Reportaje realizado por Ligia Herrera. En cámara, Luisa Che y Juan Carlos Pérez. Edición, Gustavo Sánchez y Ligia Herrera. No debemos evadir la responsabilidad que como sociedad tenemos de examinar qué hacemos por el desarrollo tan anhelado del país. Mientras no invirtamos en educación, hablar de desarrollo económico seguirá siendo un discurso demagógico de quienes así creen engañar a la población. Si no invertimos en arte, hablar de desarrollo integral también lo es. Soy Haroldo Sánchez y les deseo una feliz noche. Hasta pronto.